días, hermanos, el Señor les bendiga. Aquí estamos, nos estamos reuniendo nuevamente para un servicio de adoración a nuestro Padre Celestial, que sabemos que adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y sabemos que los tres son uno. Entonces sabemos que su presencia, sentir su presencia es muy importante, y en esta mañana vamos a hacer una oración. Padre bendito, Señor, te damos gracias en este día, porque tú nos das la vida, Señor, tú nos das la salud, Padre. Y gracias, Señor, porque qué hermoso es sentir tu presencia, Padre, en este día. Acompáñanos, Señor, y porque sabes que te reconocemos como nuestro Rey, como nuestro Salvador, Padre. Porque sabemos que tú viniste, Señor, a esta tierra a morir por nuestros pecados, papá, pero tú ascendiste, Señor, de nuevo al cielo, papá. Y sabremos que pronto estamos esperando tu segunda venida, papá. Quédate con nosotros en esta mañana, que todo lo que hagamos, Señor, sea de mucha bendición, papá, para aquellos que escuchan, los que van a escuchar tu palabra. Y te damos honra y gloria, Señor, solamente a tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien es toda la honra y toda la gloria. Amén. La lectura central de este mensaje bíblico lo vamos a tener en Apocalipsis 3, capítulo 3, del versículo 14 al 22. Es el mensaje a la Odisea. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, que Dios les bendiga. Hoy es un hermoso día porque nos permite el Señor reunirnos, platicarlo de su palabra, adentrarnos dentro de su palabra para comprenderla aún más. Estamos prácticamente en el último domingo del año. Estamos por terminar un ciclo y estamos por iniciar uno nuevo. La mayoría de nosotros creo que empezamos a tener esos propósitos y esos planes para que el siguiente año sea de mayor bendición que el que tuvimos, o iniciemos en forma correcta para que seamos bendecidos en todo el resto del año. Pero yo creo que la mayoría ahorita en nuestra mente y en nuestro corazón está el pedirle a Dios que esta pandemia termine. Creo que es uno de los principales propósitos de todos nosotros, en su mayoría. Pero ya en lo personal, cada uno de nosotros pues trae otras ideas también, y entre ellas precisamente es ser felices. Yo creo que ese es el propósito principal de la mayoría de los que estamos en esta tierra, ¿no? El otro propósito normalmente es bajar de peso. Ese es otro de los propósitos más recurridos por todo el mundo. El otro es conseguir un mejor trabajo, ganar más dinero, etcétera, etcétera. Hay muchos propósitos, pero la pregunta aquí es: esos propósitos únicamente los pedimos, pero muchas veces no nos preguntamos cómo lo vamos a hacer, qué cambios debería de hacer, qué voy a ofrecer a cambio para esto. Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero
A veces queremos seguir viviendo nuestra vida como la hemos vivido hasta ahorita, y aunque es muy recorrido una palabra muy famosa donde la gente dice, si quieres que te vaya diferente, haz cosas diferentes. ¿Sí conviene? Sí, pero realmente hay un propósito más firme si obedecemos y escuchamos la voz de Dios. A veces no nos imaginamos que nuestras acciones puedan repercutir a nuestras siguientes generaciones. A veces pensamos que lo que hacemos nosotros pues se queda aquí, pero aunque aún no tengas descendencia, si es tu caso, pero los que ya tenemos descendencia, mi actuar repercute hasta la siguiente generación, hasta la tercera y hasta la cuarta generación, porque así lo marca el Señor. Y todo empieza con la desobediencia, el no querer escuchar. A lo mejor ahorita de lo que te estoy hablando dices tú, ¿para qué escuchar esto? Pero yo te invito a que no dejes de escuchar lo que la palabra de Dios nos va a marcar el día de hoy. Necesitas atraerla a ti, tomarla, abrazarla y ponerla en acción en tus vidas. Y es muy importante escuchar lo que Dios nos dice. Y en un inicio leímos el capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 3, de los versos 14 al 22, donde Dios habla a una iglesia. Está aquí considerada la última iglesia antes de la segunda venida de Cristo. Pero la plática que hace Dios a ese ángel, a la iglesia Laodicea, como bien aquí dice la palabra, que es fiel, quien les lleva la palabra es fiel y verdadero, es de la creación de Dios, dice en la palabra de Dios. Y voy a leerte nada más brevemente lo que dice ahí. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero como cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ningunas cosas tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En estos primeros 3 capítulos de la palabra de Dios, esos versículos, perdón, nos habla muy claramente de que Dios está exhortando a la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Pues todos nosotros, a los que ama a la creación de Dios, porque somos hechura suya, aunque tú no lo quieras. Te repito que todos los que estamos en esta tierra, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Por qué somos a veces tan tercos, voy a llamarla de esta manera, a no querer escuchar lo que Dios nos indica si todo es para bien? Y a veces pensamos que no queremos hacer más cosas porque pensamos que lo estamos haciendo correctamente, pero yo quiero que entremos en la palabra y vamos a hablar en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en los versos 4 y 5. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí, por favor? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La mayoría de nosotros, creo que la mayor parte, quiero asegurarlo de esta manera porque es así, venimos con una doctrina enseñada sin conocimiento de causa, porque no la hemos estudiado, simplemente repetimos lo que nos han enseñado, sin saber que por alguna razón todas esas generaciones que no han obedecido lo que Dios ha indicado, como aquí lo dice en el Éxodo, obviamente repercute en las siguientes generaciones. Entonces a veces no sabemos por qué las cosas no han salido bien, por qué constantemente estamos en problemas, en dificultades, y es porque no hemos buscado la palabra de Dios como el principio
de nuestra sabiduría de lo alto. Pero hay otra palabra que está en Éxodo 34, en los versos 6 y 7. ¿Qué nos dice la palabra ahí, por favor? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios nos sigue hablando otra vez de esas generaciones. ¿Qué nos quedará enseñar Dios a través de esos principios? Que realmente Él quiere bendecirte a ti y a toda tu descendencia. Pero lo primero que tenemos que hacer es obedecer. Si no obedecemos y no conocemos de la palabra, difícilmente podemos ser bendecidos y constantemente estamos cayendo en pecado por nuestra falta de conocimiento, porque utilizamos nuestro intelecto, que a veces no nos ayuda mucho porque algunos no pensamos en forma correcta. Pero con estos dos versículos que te acabo de hablar ahorita, o estos dos capítulos que leímos ahorita, Dios es muy claro en decir que el no escuchar la voz de Dios tiene una consecuencia. Y seguramente tus actos, como los que yo tenía anteriormente, sin saberlo, estaba dañando las siguientes generaciones. Pero hay una palabra que me vino a dar ese aliento, y eso lo vamos a encontrar precisamente en el libro de Segunda de Reyes 10:30. Esa palabra a mí me vino a exhortar y me vino a dar una palabra de aliento. Adelante, por favor. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Jehú decidió escuchar, obedecer, y la consecuencia de su obediencia trae a su vida que Dios bendice hasta su cuarta generación que pudiera estar mismo. Y seguramente su siguiente generación, si sus hijos hicieron exactamente lo mismo con él, pues empezaría a multiplicarse las bendiciones que Dios tiene para aquellos que escuchamos y obedecemos la palabra de Dios. Todo es bajo un orden. Ese orden es primordial, es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú no te empiezas a ordenar, difícilmente ¿qué va a suceder? Si tú quieres bendecir a tus siguientes generaciones, tú tienes que escuchar la palabra de Dios, tienes que buscarla, escudriñarla, no en religiosidad, sino en una plática con Él, donde tú puedas abrir ese entendimiento y que permitas que la sabiduría de lo alto llegue a ti para que empieces a bendecir a tus generaciones. Y aquí yo te voy a hablar de una historia que a mí me ha impactado, porque todo tiene un principio. Y ese principio, hubo alguien que tuvo que empezar a bendecir sus siguientes generaciones. Acordémonos que en el Génesis, pues Dios ordenó que se hiciera todo. Hubo una primera desobediencia a través de Eva y de Adán. Después hubo muchas genealogías que estuvieron bajo maldición precisamente por desobediencia, pero Dios atrajo a él a un personaje que es Abraham. Abraham es el padre de la fe. A él Dios lo escogió con un motivo. Y vamos a leer lo que dice en Génesis 12, 1 y 2 y el 3. Vamos a leerlo primero el 1 y el 2. ¿Qué nos dice la palabra ahí, por favor? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. En el 3, ¿qué nos dice? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí empezó el principio de bendición para los que somos obedientes a Dios. Y aunque
podemos considerar que somos los hijos adoptivos de Dios, porque obviamente nosotros no venimos de la descendencia original de esas 12 tribus, pero nuestra obediencia, nuestro entendimiento, lo que algunos no quisieron tomar como esa bendición, muchos de nosotros decidimos tomarla, arrebatarla y decir, yo quiero ser. ¿Y qué es lo que hizo primeramente Abraham como primer generación? Como esa primer generación que inició la bendición de Dios. Él obedeció y salió. Como una referencia te digo que el lugar donde vivía Abraham, él era una persona próspera, no tenía ninguna necesidad de tener que cambiar, pero escuchó la voz de Dios y salió. Pero como referencia, él estaba en un lugar donde ahorita, si lo puedo centrar, estaba entre Irak e Irán. Una zona que ahorita tú sabes que es una zona de alto conflicto. Dios le dijo a él, salte de ahí y te llevaré a un mejor lugar. Él obedeció y empezó a caminar tremendamente tomados de la mano de Dios, escuchando lo que Dios tenía que hacer precisamente en su vida. Y Abraham, a pesar de que sabemos que no había habido descendencia de él hasta tener a una avanzada edad, eso la historia te lo pueden ver tranquilamente y lo puedes leer, es una historia sorprendente. Dios le había prometido tener un hijo y ese hijo era de promesa y nació Isaac, la segunda generación. La segunda generación, un hijo que estaba siendo enseñado por su padre Abraham en los principios de obediencia a Dios, de conocimiento de Dios, y se puede decir que Isaac se convirtió en el carácter perfecto de Dios, porque era obediente, mantenía todos los principios que Dios había ordenado, y esa segunda generación se puede decir que es la siguiente bendición. Pero me voy a detener un poquito en esto. La primera generación decidió obedecer a Dios y salir de ese lugar. Yo no sé en tu caso, pero voy a hablar en mi caso. Mi familia, que amo, nos enseñaron una doctrina y bajo esa doctrina estuve durante mucho tiempo en obediencia. ¿Por qué? Porque era necesario hacerlo de esa manera. Pero llegó un momento en que el Señor me hizo un llamado, y ese llamado era a conocer su palabra, adentrarme dentro de su palabra y conocer sus principios para tratar de bendecir o ser obediente a Él para ser bendecido en el futuro. ¿Y qué hice? Salirme de esa doctrina y conocer adentramente lo que Dios dice aquí en la palabra. ¿Quién es mi segunda generación? Mis hijos. ¿Y qué he tratado de hacer en ellos? Pues enseñarles la palabra de Dios. Mas ellos tienen que buscar afirmarse en la palabra de Dios. ¿Y cómo se tiene que afirmar? Leyendo la palabra de Dios, pero sobre todo viendo el testimonio de nosotros como padres, tratando de mantenernos en la firmeza de ese llamado que Dios nos hizo. Entonces, de alguna forma, esa primera generación de Abraham, esta segunda generación de Isaac, y hay una historia muy fuerte ahí donde el Señor le dice a Abraham, tráeme a tu hijo en sacrificio, ¿sí? Tráelo a mí. Y esto lo vamos a leer allí en Génesis 22:2, por favor, ¿qué nos dice la palabra ahí? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Te imaginas a Abraham tener que llevar a su hijo como la ofrenda al Padre? ¿Te lo imaginas? ¿Cómo debe haber pensado Abraham? Pero él era obediente, dijo, Señor, tú dirás. Y me imagino a Isaac caminando sobre esos montes con la leña para el holocausto, el sacrificio que se iba a dar, subiendo por esos montes hacia ese lugar, y en el camino preguntarle al padre, o sea, a su papá, ¿y el sacrificio dónde está?
y el Señor, a través de la palabra de Abraham, le dice: el Señor proveerá, el Señor dará el sacrificio. Y cuando eso sucedió, en ese momento, el Señor le habló a Abraham y le dijo: no es necesario que hagas eso, yo bendeciré tu descendencia. Y aquí lo dice muy claramente, y como una referencia, me dicen, según lo que estuve leyendo, este monte de Moriah es la misma zona donde están los montes, allí en el área de Jerusalén, en el área donde está también esa loma del Calvario, o donde fue sacrificado Jesús. Entonces me da una referencia de que Isaac, siendo el primogénito, Jesús siendo el primogénito, tienen mucha similitud. Es nada más, te lo dejo como una referencia porque a mí me impactó cuando lo leí y me fue de bendición. Pero la obediencia de la obediencia de Abraham de permanecer era importante, pero lo más importante era que Isaac mantenía su firmeza en Dios. Él decidió no salirse de la palabra de Dios. Isaac mantuvo a toda la familia junta y hubo una tercera generación, que es Jacob. Jacob fue llamado de parte de Dios para que él fuese parte de esa generación. Si leemos casi la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, Dios dice: sean benditas tus generaciones, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Por qué? Porque desde esa palabra que Dios le dio a Abraham, empezaron las siguientes generaciones a ser benditas en el nombre de Jehová. En esa historia donde Jacob decidió ser obediente, él tuvo la oportunidad de tener una lucha por mantener el nombre de él, más Dios le cambió el nombre, y obviamente todas las demás, vamos a decir, todos los demás pueblos le temían. Pero vamos a leer lo que nos dice ahí, por favor, en Gálatas 4:19. ¿Qué nos dice la palabra ahí, por favor? Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios ha solicitado de muchas formas que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Abraham fue obediente, Isaac se mantuvo firme en la enseñanza y en los estatutos que Dios estableció, ¿sí? Jacob, la tercera generación, afirmó lo que Dios estaba queriendo hacer para todo lo que hoy muchos de nosotros tenemos ese gran beneficio. Jacob tuvo que hacer algo importante, y hoy vamos a leer allí lo que dice en Génesis 41, me parece, en Jeremías 15:19. ¿Qué nos dice ahí? Dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Tú y yo, de alguna forma, ahora que conocemos de la palabra de Dios, y tal vez ahorita en este pequeño tiempo estás comprendiendo lo que Dios nos quiere decir, tú tienes que mantenerte firme en lo que Dios está estableciendo sobre tu vida. Que las corrientes de afuera, las cosas que te atraen, no te conviertan a ellos, sino tú conviértelos a la palabra de Dios. Ese era el trabajo que de alguna forma Abraham, Isaac y Jacob tuvieron que mantenerse firme para que esa bendición llegase hasta nosotros a estos tiempos. ¿Qué nos dice ahí en Génesis 41:41, por favor? Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto.
Vamos por la cuarta generación. De Jacob nacieron 12 hijos, entre ellos José, el llamado soñador. 12 hijos. En la palabra de Dios se hablan de 12, el número 12 más de 188 veces dentro de la palabra, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, casi 22 veces se repite el número 12. Porque 12 es gobierno. Así lo establece el Señor. Y de alguna forma, aunque no sobre el pueblo de Dios, José fue puesto por encima de una nación grande y poderosa. ¿Y por qué la pusieron ahí? Porque sabían que Dios estaba en José. Una cuarta generación. Y ahorita vamos a hablar un poquito más profundo de ello, pero quiero que vayamos estableciendo el porqué. ¿Qué es lo que hizo Abraham? ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hizo los 12 hijos de Jacob? ¿Qué hicieron para eso? Y el primero de ellos fue precisamente José, que hablaba precisamente en ese punto. ¿Qué nos dice en Primera de Reyes 4:17, por favor? 4:7. 4:7. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Dios estableció por alguna razón el número 12 como parte del crecimiento de su pueblo. 12 los hijos de Jacob, que después ellos estuvieron gobernando sobre las 12 tribus. Salomón después establece a 12 gobernantes dentro de toda la nación para que administraran los recursos que Dios había determinado. Jesús, cuando llegó aquí, escogió a 12. ¿Te das cuenta cómo el 12 tiene mucho que ver? Tenemos mucho que entender de la perfección que Dios tiene en su palabra. El 7 siempre se ha dicho que es el número de la perfección, pero el 12 Dios lo establece prácticamente como la perfección perfecta. De alguna forma Él así lo ha establecido. Y te digo todo esto, ¿por qué? Porque Dios ha hablado fuertemente a las naciones. Vamos a leer ahí en Mateo 19:28. ¿Qué nos dice la palabra ahí? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El 12 que nos habla la palabra de Dios. Yo quiero ahora entablar contigo algo que creo que puede ser fundamental para que nuestras generaciones sean bendecidas. El primero es que hoy tú puedas establecerte como ese Abraham, donde tomaste la decisión de escuchar la palabra de Dios y iniciando este año tú determines buscar a Dios, escudriñar su palabra y encaminarte por donde Él te guía. No quiero que lo hagas religiosamente porque Dios no acepta la religiosidad. Dios quiere que cambies tu forma de ver la vida y tal vez a lo mejor tiene que haber muchos cambios en tu forma de ser. Tendrás que dejar muchas cosas. Si quieres ser bendecido, quieres ser feliz, quieres que todo lo que tú necesitas y tu corazón anhela llegue a ti, pues tienes que empezar a hacer una acción como la hizo Abraham. Abraham fue extraído de su zona de confort y lo trajeron a otro lugar. ¿Para qué? Para que fuera bendito. Tu siguiente generación, en el caso muy puntual de tus hijos, si los tienes, o los que llegues a tener, si aún no los tienes, ellos tendrán que ser guiados por ti y ellos no moverse de esto que ahora el Señor te ha hablado a ti y a mí. Nuestra segunda generación
es muy importante para mantener la bendición que Dios estableció a través de Abraham. En este caso ahora a través de tu nombre, porque hoy estás decidiendo hacerlo. La tercera generación viene siendo los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos. Y por alguna razón, te lo digo de esta manera, Abraham tuvo que obedecer. Isaac, el hijo de promesa, el carácter de Cristo, firme, constante y no se mueve. Jacob, que en un principio tal vez en sus inicios él fue un mentiroso, un usurpador, pero cuando tuvo ese encuentro con el ángel donde pidió que luchara por el nombre de Dios, le cambió el nombre, le preguntó ¿cuál es tu nombre? Y él le dice Jacob, y él le dice ya no más será tu nombre Jacob, sino serás Israel. Y se oye en aquel entonces y en la actualidad cuando decían el nombre de Israel, las naciones temblaban, porque sabían que Dios, el poderoso, estaba tomando la vida de todos ellos para sacarlos a victoria. Entonces, tal vez mi generación, la que inicié yo, mis hijos tal vez no tengan mucha credibilidad aún todavía, pero ellos están formando el carácter de Cristo en ellos. Pero cuando llega Jacob, que son tu tercera generación, ellos serán vistos de una forma diferente. Y creo que en su mayoría de los casos, cuando ya formaste el carácter de Cristo en muchos de ellos, que hasta ha sido formado el carácter de Cristo, pues ya es su naturaleza. Ya ellos hablan amablemente, siempre bendiciendo, siempre ayudando, siempre proclamando, tratando de establecer el principio de lo cual Dios nos mandó como una tarea hermosa, ¿sí? Establecer el reino de Dios. Y en esas tres generaciones creo que algunos estamos en ese tema. Yo, por ejemplo, tengo una hermosa nieta y yo oro al Señor para que ella pueda ser guiada por mi hijo, para que ella sea esa tercera generación. ¿Y cuál es esa cuarta generación? Ahí es donde entramos todos. Por la obediencia de Jacob y de los 12 hijos de él, se estableció un gobierno. Y Dios quiere establecer un gobierno en esta tierra de Dios, en donde el principio sea de bendición. Y esa generación tal vez se va a ver en esa cuarta generación de tus bisnietos. Qué privilegios, como por ejemplo Job. Fíjate, Job tuvo muchos quebrantos, dificultades, pero cuando Dios lo volvió a restablecer, le dio más de 130 años para vivir. Y le dijo, verás a tu primera, segunda, tercera y hasta tu cuarta generación. Esa es una bendición de Dios. Tú quieres ver hasta tu cuarta generación bendita, tú tienes que tomar una decisión ahorita. El día de hoy, tú tienes que iniciar y cambiar todos los conceptos que has tenido y establecerte ahora en lo que Dios está hablándonos. Y bajo ese principio, yo te invito a que lo hagamos. Primero, reconociendo nuestros pecados. Después de ello, estableciendo ahora en nuestra familia lo que Dios quiere hacer para que sean benditas nuestras siguientes generaciones. Y que tus hijos sean instruidos en la palabra de Dios, para que ellos a su vez bendigan a su siguiente generación y así sucesivamente. Y yo lo he dado como un consejo, porque tal vez a nosotros no nos enseñaron al principio muchas cosas y desconocíamos muchas cosas que decían en la palabra. Pero cuando tú empiezas a enseñar a tu hijo en un camino de rectitud, bajo la mano de Dios, te aseguro que los dolores de cabeza desaparecen.
pero tiene un principio, y ese principio lo inicias tú hoy. Espero que la palabra que Dios nos dio hoy haya sido de gran poder, porque a mí me estremece cada vez que hablo de esto, porque yo deseo que la generación de mis siguientes, de mis nietos, y si Dios me permite ver a mis bisnietos, poderlos ver, abrazarlos y decirle a mi Dios, gracias por este gran privilegio. Yo espero que tú también tengas ese mismo deseo en tu corazón, y todo tiene un principio, el reconocer. Vamos a orar para terminar. Padre, en esta tarde, Señor, nos presentamos delante de ti, primero pidiéndote perdón, Señor, si en algo hemos ofendido a tu vida, Señor, si algo hemos hecho equivocado en el camino que tú nos has marcado. Pero hoy quiero reconocerte como mi Rey y mi Señor, reconociendo que tus palabras son de bendición para mi vida y para mis siguientes generaciones. Y hoy, Padre, te pido que me instruyas en tu camino, que me abres el entendimiento para escuchar de tu palabra y ponerla en obra todos los días para que mi testimonio hable de tu grandeza y lo que has hecho en tu siervo, Señor. Ahora en adelante, Señor, siempre hablaremos de bien y para bien y en el amén, para que todas las generaciones siguientes sean benditas en tu nombre, Señor. Esperemos, Padre, que tu misericordia nos alcance a todos, que este próximo 21, Señor, tu mano de poder sea notoria, sobre todo en tu pueblo, Señor, para que reconozcan tu grandeza, pero queremos extender tu misericordia a aquellos que aún no te conocen, Señor. Alcánzalos, Señor. Utilízanos, Padre, para ir y dar las buenas nuevas. Decirles que existe una esperanza, que existes tú, Señor, que estás vivo y que puedes hacer grandes milagros, cambios radicales en la vida de cada uno de ellos. Utilízanos, Señor. Queremos decirte, henos aquí, Señor. Queremos ir y hacer tu voluntad, Padre. Queremos ahora no nada más extender la palabra, sino adentrarla dentro de nuestra familia. Que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, hasta la tercera y cuarta generación te conozcan y ellos permanezcan firmes en tu palabra, Señor. Y todo esto te lo decimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Amén y amén. Hasta pronto, hermanos. Que la pasen muy bien. Hasta pronto.